Vamos a hablar del adjetivo en español. Hemos hablado en otros programas del verbo, de los tiempos verbales, también de los modos. Hoy lo vamos a dedicar con la catedrática de Lengua Española, Mariluz Gutiérrez Arauz, al adjetivo, porque el adjetivo también es una palabra importante. Primero, bienvenida. Muchas gracias, bien hallada, Isabel. Cuando hablamos de adjetivo, quizá nos interese primero saber de dónde viene la palabra. Pues sí, la palabra adjetivo frente a sustantivo, cualquiera puede entender que lo sustantivo es lo sustancial. Tiene relación lo sustantivo con lo sustancial. Cuando empezamos a hablar aprendemos primero los sustantivos. El niño dice agua, agua, es un sustantivo. El niño no dice bonito hasta que es mayor, y bonito es un adjetivo. Porque lo adjetivo es lo que está al lado de lo sustantivo. La palabra adjetivo viene del latín adjectivum. Ad significa junto a, y yectivo es del verbo yectar, inyectar, proyectar. Yectar es echar algo, lanzar algo. Entonces, adjetivo es lo que se lanza junto a, lo que se pone junto a. Entonces, la palabra adjetivo la tomaron los gramáticos para designar algo que va al lado de. O sea, que no va por sí solo. Un adjetivo no puede ir solo por la vida. No puede decir maduro, ¿qué es? Un árbol, un fruto, una persona. Maduro no significa nada si no está al lado de lo sustantivo. No puede ir solo. El adjetivo va al lado del sustantivo. Así que la misma palabra ad indica el nombre que le dieron de algo que va junto a, para modificar a algo, que es el sustantivo. El adjetivo es la palabra que va al lado del nombre y efectivamente la modifica. Me ha parecido curioso en principio que sea más fácil, es algo que no había pensado, decir el nombre, porque es algo que define algo y naturalmente cuando el niño quiere algo lo primero que aprende es a decir nombres, porque claro, los adjetivos no le servirían de nada. Sobre todo porque la maduración cognitiva de un niño pasa porque se enfrenta a lo que ve. Primero va a nombrar las cosas que son no nombres abstractos. Un niño no va a hablar de la belleza porque es una abstracción muy difícil para su capacidad cognitiva en el comienzo. Pero sí va a hablar de agua, de mamá, de yaya, por la abuela, de seres contantes y sonantes que son los más cercanos. Luego va a ir trascendiendo cuando llega a entender lo que es una cualidad. La cualidad hermoso, bonito, ya es superior. El bonito o feo tiene que decirlo de algo y tiene que entender que es una abstracción, que es una cualidad. Por lo tanto, supone un escalón mayor en el desarrollo. Así que está estudiado que el adjetivo se usa posteriormente. Y bueno, ni digamos el verbo, mucho más tarde. Sabemos entonces lo que es, pero también sabemos que hay distintos tipos de adjetivo. Sí. Estamos estudiando ahora pues todas las clases de palabras del español, los diferentes tipos de categorías gramaticales, clases de palabras. Entonces, el adjetivo puede tener muy diversos tipos. En primer lugar, ¿cuál es el adjetivo, digamos, más normal, más habitual? El que llamamos adjetivo calificativo. ¿Por qué? Porque califica, que es cualifica, es decir, da una cualidad. Entonces los adjetivos calificativos, digamos que tienen un contenido léxico y es una clase abierta que puede aumentar. Es decir, los adjetivos calificativos no son los mismos los que tenemos ahora que los que tenían nuestros abuelos. Por ejemplo, yo puedo decir hoy estoy estresada y eso nuestros abuelos nunca lo dirían. ¿Por qué? Porque el adjetivo estresado, estresada es un anglicismo, es un préstamo que hemos tomado del inglés que entró con la palabra inglesa stress, que luego se adaptó a estrés y que luego apareció el verbo estresar, no me estreses, y luego estoy estresado. Es un adjetivo calificativo que habla de una cualidad que es la tensión que te da el estrés, la intensidad. Esa palabra es nueva. ¿Por qué? Porque es una serie abierta, que pueden aparecer en el diccionario nuevos adjetivos calificativos y que hay que aprendérselos, usarlos, etc. Entonces, frente a los adjetivos calificativos hay otros
que tenemos que aprender para poder hablar esa lengua y que es una clase cerrada. Yo no puedo hablar español si no me sé todos los adjetivos determinativos, todos. Es decir, si no me sé todos los adjetivos calificativos no pasa nada. Los voy aprendiendo con lecturas, con la edad, con hablar con gente, pero yo no puedo hablar español si no conozco lo que significa este, otro. Y esos tipos de adjetivos que son, digamos, adjetivos más gramaticales, que es una serie cerrada, se llaman adjetivos determinativos. Y además este tipo de adjetivos a veces los hemos confundido también, sobre todo cuando empezamos en la escuela. Podemos confundirlos por algo que no es un adjetivo. Sí, bueno, pues ya cuando llegamos a la escuela normalmente ya hablamos español y sabemos perfectamente usarlos. Otra cosa es que no sepamos la diferencia entre que si digo esta hermosa tarde otoñal, pues estoy diciendo, en primer lugar, que la palabra central es tarde, que es un nombre, un sustantivo. Y a su lado tiene hermosa, que es un adjetivo calificativo, y otoñal, que también es un adjetivo, pero delante tiene esta. Y esta es un adjetivo determinativo, que yo tengo que saber. Si yo soy un poquito o muy joven o poco culta y no conozco otoñal, que es un adjetivo bastante habitual que deriva de otoño, pues no pasa nada, la puedo aprender. Pero si yo no sé lo que significa este, es que no hablo español. Porque este, esta, estos, estas, ese, esa, esos, esas, aquel, aquella, aquellos, aquellas, es un conjunto de adjetivos también, pero que sirven para determinar el nombre sustantivo. ¿En qué sentido determinarle? Pues sí, en el sentido de ubicarle, de situarle en el espacio y en el tiempo. ¿Y cómo se les llama a esos adjetivos? Pues demostrativos. En el espacio estamos encima de esta mesa negra, pero esta tarde, esta mesa negra es lugar, esta habitación es lugar, aquella casa es lugar, pero aquel día, aquella tarde, aquella semana, este mes, no son lugar, son tiempo. Así que los demostrativos son adjetivos determinativos que sirven para situar en el espacio y en el tiempo. Es decir, que su contenido léxico no es tan grande como otoñal, estresado, maduro, alto, bajo. Son adjetivos determinativos gramaticales. Y lo mismo que los determinativos demostrativos, tenemos otros que sirven para indicar la posesión. Mi hermano, tu padre, nuestro hermano, nuestro amigo, vuestro hermano, nuestro, vuestro, suyo. Todos estos son también adjetivos determinativos que indican posesión y llamamos posesivos. Y si yo digo otros, algunos, cada día, todos los días, otros días, ciertos días, pues todos esos ciertos, otros, cada, todos, son también adjetivos determinativos. ¿De qué tipo? Que llamamos indefinidos. Y hay otros que son los numerales, 3 días, 4 días, el día primero, el día segundo. ¿Qué son numerales? Pues son adjetivos determinativos que van delante 2 días, 3 días, que se llaman determinativos, adjetivos numerales cardinales, 1, 2, 3, 4, y primero, segundo, tercero, que son para indicar el orden, ordinales. En cualquier caso, este tipo de adjetivos de los que estamos hablando ahora nos sirven y los necesitamos para empezar a hablar. Si no, no hablaríamos. Claro, cuando estamos aprendiendo español de pequeñitos, aprendemos rápidamente eso porque son palabras gramaticales fundamentales. No podemos hablar español sin saber el artículo, que es un tipo de determinativo, porque el artículo el, la, los, las procede del latino ille, que era aquel. Es decir, un antiguo demostrativo de latín se convirtió en artículo en español. O sea que es un determinativo también, es una cosa muy bonita. Se aprenden porque es lo gramatical. Lo léxico se va aprendiendo con el tiempo. Incluso podemos hablar muy bien, relativamente bien una lengua sin conocer todas las palabras de un diccionario, todos los adjetivos que hay en un diccionario. Pero si no conocemos los adjetivos determinativos de esa lengua, no la hablamos, porque son palabras fundamentales de la gramática. Y cuando hablamos de los adjetivos relacionales, ¿a qué nos estamos refiriendo? Bueno, sí, hay un tipo de adjetivos, son propiamente indicadores de cualidad, sino que indican una relación con un sustantivo. Por ejemplo, lo propio del Parlamento es parlamentario, lo propio de Estados Unidos es estadounidense, lo propio de Madrid, madrileño.
Entonces esos no son calificativos, son relacionales. Ponen en relación con una realidad. De Madrid, madrileño. De Estados Unidos, estadounidense. Del Parlamento, parlamentario. ¿Qué características tienen estos adjetivos relacionales en español? ¿Qué les pasa? Una cosa muy interesante. Los adjetivos calificativos en español pueden aparecer delante o detrás del sustantivo. Y entonces, una cosa es un gran hombre y otra cosa es un hombre grande. Un gran hombre puede ser pequeño y un hombre grande es un hombre alto, no puede ser pequeño. Los adjetivos que van delante, los calificativos que van delante, en español, ¿qué les pasa? Que son algo inherente, que indican algo inherente. ¿Qué significa? Propio, típico de ese sustantivo. Por ejemplo, yo no puedo decir la nieve blanca, tengo que decir la blanca nieve. Porque a no ser que esté sucia y diga nieve gris, porque la han manchado, nieve negra, la nieve inherentemente, podríamos decir, es siempre blanca. Por eso tiene que ir delante, porque los que van delante son los que indican cualidades intrínsecas, inherentes al propio sustantivo. La blanca nieve, el negro carbón, etcétera, etcétera. Pero si yo juego con esto, los poetas juegan mucho con delante y con detrás, pueden darse, bueno, una cosa que no es nada poética, como decir que Napoleón fue un gran hombre pequeño o viejo. Un viejo amigo no tiene por qué ser viejo. Un joven amigo viejo o un viejo amigo joven. Todo esto, el que va delante se da como intrínseco. Y el que va detrás, ¿qué significa? Especifica. Lo que va detrás en español especifica. Es curioso porque hay que ponerse a veces a pensar en nuestro propio idioma y hasta cómo hablamos. A veces hablamos y no sabemos muy bien cómo hemos estructurado las frases. Y esto, claro, es así, las mismas palabras y que además tienen la misma categoría gramatical, sin embargo, dependiendo de la posición, cambian el contenido y cambian el significado. Claro, por ejemplo, un adjetivo relacional yo no lo puedo poner delante. Yo no puedo decir tengo una madrileña amiga. Puedo decir una hermosa amiga, una bella amiga, una buena amiga, porque esos adjetivos los pongo delante para darles un énfasis, a veces, hacerles inherentes, hacerles epítetos, que eso es muy bonito. Podemos hablar otro día del lenguaje literario. Lo que se pone delante se hace como intrínseco y se enfatiza. Pero lo que va detrás simplemente sirve para restringir, para especificar. Entonces, los relacionales no se pueden poner delante porque son especificadores. Si tengo una amiga estadounidense, evidentemente estadounidense no puedo decir una estadounidense amiga, sino una amiga estadounidense, no francesa, estadounidense. Estoy especificando. Y lo que se especifica en español se pone detrás. Cada lengua hace esto de una forma. El orden de palabras es muy importante en la gramática. Y en español, los adjetivos que van delante indican una explicación de algo inherente, son explicativos. Pero los que van detrás especifican, restringen. Estamos viendo qué es un adjetivo, también los distintos tipos de adjetivo, además con sus distintas cualidades, pero también el adjetivo como palabra tiene una estructura con un principio, con un final o con un lexema, un morfema, bueno, que ahora nos va a explicar. Eso es precioso. Todas las palabras tienen, salvo las palabras, digamos, gramaticales básicas, pues el artículo no lo podemos dividir en partes, o las preposiciones, pero los adjetivos, los sustantivos, los verbos sí tienen una estructura interna como tales palabras. Entonces, por ejemplo, ¿qué estructura tiene un adjetivo? Pues parecida a la del sustantivo. En primer lugar, pongamos un ejemplo, la palabra madura. Esta chica es muy madura, por ejemplo. Madura. Tenemos la parte central, digamos, lo fundamental, lo que antes en mi época le llamaban la raíz, que ahora llamamos los lingüistas lexema, porque es como si dijéramos el núcleo que le da la parte de significado, la parte léxica. Y ahí sería madur. Y luego a, que puede ser madura, maduro, maduras, maduros, es lo que nosotros llamamos morfema. Terminación se llamaba antes, pero nosotros llamamos morfema porque indica, relacionado con la morfología, algo que es típico del español. ¿Qué tiene el español en la morfología del adjetivo y del sustantivo? Pues el género, el morfema género, masculino y femenino, y el morfema número, singular y plural. ¿Todas las lenguas tienen eso? No. ¿Todas las lenguas tienen el género? No. El español tiene masculino y femenino, pero hay lenguas que tienen masculino, femenino y neutro. ¿El inglés tiene género? No. No tienen género los nombres ni los adjetivos. Tienen algunos pronombres, he, she, it, pero no tienen género los nombres en inglés.
Entonces, el español sí, lo marca la gramática. ¿Cómo? Con esas terminaciones que llamamos morfemas. Y los adjetivos llevan morfemas de género y de número porque, como hemos dicho, que no pueden ir solos, que tienen que ir unidos indisolublemente, refiriéndose a un nombre, a un sustantivo, porque va al lado de un sustantivo, o refiriéndose a un sustantivo. Si digo maduras, hablaré de las peras o de mis amigas. Pero todas las palabras en español, o por lo menos algunas palabras, no tienen género y número. ¿Hay en los adjetivos también este caso? Por ejemplo, ¿sería un adjetivo grácil o sutil? Sí, es un adjetivo grácil y sutil. Lo que pasa es que la terminación no identifica el género. Puede ser grácil femenino y grácil masculino. Lo mismo que joven. Los que acaban en consonante, yo tengo una amiga joven y tengo un amigo joven. No hay que decir jovena como se dijo en cierta ocasión, jóvenes y jóvenes. Es joven para mujer y para hombre, o para vino. Entonces, ahí no está marcado, pero sí está marcado el número. Grácil es sutil, pues tampoco. Pero los que acaban en consonante, salvo la R, profesor, profesor, en fin, doctor, doctora, que también son nombres, pues no varían. No hay que decir sutila ni fiscala. Que fiscales puede ser adjetivo y puede ser nombre, porque muchas palabras, en función de la situación y el contexto comunicativo, pueden funcionar como nombres o como adjetivos. Y eso es un tema muy bonito. Estamos hablando del género, del número de los adjetivos. También podemos comentar los prefijos y los sufijos, que también los tienen. Claro. Lo mismo que el sustantivo y lo mismo que el verbo. Estas palabras llenas no son como la preposición vacía. Por no puede llevar ni prefijos, ni sufijos, ni morfema. Ninguna preposición, ¿no? Entonces, los adjetivos tienen, por un lado, los morfemas gramaticales de género y número, para referirse al sustantivo con el que van. Vale. Pero además puede llevar prefijos. Por ejemplo, si yo en vez de maduro, madura, digo inmaduro, in es un morfema que no sirve para nada gramatical, pero sí para algo semántico. Inmaduro significa que no está maduro. Incómodo significa que no está cómodo. Desobediente es que no obedece. Entonces ahí tenemos que esos prefijos, que todos se llaman prefijos, son unos morfemas que se ponen delante, son morfemas prefijos que se fijan delante. Y son morfemas léxicos, morfemas que sirven para derivar palabras unas de otras, que ayudan a la derivación. Por eso se les llama también morfemas derivativos. Da igual, que no nos asusten los nombres, los términos gramaticales. Llamamos morfemas, antes les llamaban de otra forma. Los lingüistas actuales preferimos llamarles morfemas. ¿Qué tipos de morfemas hay? O gramaticales, es decir, que son de la gramática, género y número, o léxicos, como los derivativos, porque sirven para derivar. Entonces, esos son prefijos, pero también tenemos sufijos. Por ejemplo, de amar deriva amable, de cantar deriva cantable. Es muy bonito porque ese ble es un sufijo en la actualidad. Significa que puede ser amado, amable, que puede ser cantado, cantable. Es un sufijo, sí. Pero qué bonita es la historia, porque viene del latín habile, que dio capaz de ser amado. Por ejemplo, amoroso. De amor deriva amoroso, que es un adjetivo. Oso es un sufijo. En cualquier caso, hemos hablado en este programa de los adjetivos, seguiremos hablando de gramática porque tenemos que ver que con un poquito de reflexión además y de que pensemos que es nuestro idioma, surgen verdaderamente cosas apasionantes. Así que hasta el próximo programa. Muchas gracias.